président de la République d'Équateur. Un saludo a todos. En este video voy a hablar de el estudio que he hecho a los swings del IES, y voy a hablar acerca de la regla, bueno, parece que popularizada por Berneman, 10 Handle Rule. Vamos a ver si es o no es verdad lo que esta regla del IES dice, y vamos a ver bueno, bastante información muy importante a tener en cuenta. Les quiero decir que vamos a estudiar los swings. Un movimiento de swing lo que tiene en cuenta es la línea amarilla que están viendo en este chart. Un swing high es el que obviamente inicia en la parte baja y termina en la parte superior, y un swing low sería el que inicia en la parte superior y termina en la parte baja. He adquirido la data de velas de 1 minuto con un beam size superior a 5 ticks 1.25. Aquí tienen un poco de la configuración utilizada en NinjaTrader 8. En NinjaTrader el indicador se llama zigzag. Me parecen que en Sierra Charts también. La muestra que tengo es de 54.207 swings. Aquí podemos ver la cantidad de swing highs que tengo, cantidad de swing lows, 27.000 de cada uno, 27.100, y bueno, el total de 54.000. Es información muy actual de los 3 últimos años, desde el 2017 hasta septiembre del 2020. Vamos a revisar parámetros importantes como la distancia en puntos que se suele mover en promedio, la distancia en ticks, la duración en minutos promedio, volumen promedio y información sobre el delta. Todo esto es información que yo considero que tenemos que dominar del instrumento que nosotros operamos. Yo opero el IES y es para mí muy valioso saber cuánto se mueve estos swings en promedio, cuál es el volumen promedio de estos movimientos, cuándo podría considerar que el volumen está por arriba del promedio, por arriba de la desviación estándar, y sería información llevada a la práctica muy útil para la gestión de los targets. A cuánto podríamos aspirar de forma estadística, algo lógico, sensato y real. La regla 10 handle. Acá tenemos una captura del blog de Berneman. La regla dice que en el E-mini SP500 a menudo se mueve en secuencias de 10 puntos, 40 ticks, por lo que estos niveles deben ser considerados como agotamiento. Bueno, eso es lo que dice la regla, ¿verdad? Dice que estos swings de aquí, estas líneas amarillas, swing high, swing low, suelen moverse en 10 puntos, 40 ticks aproximadamente. Yo lo he hecho a mi manera, como yo logro entender la parte estadística, que es con promedio y desviación estándar, y lo que he conseguido lo voy a compartir. A ver, el promedio de estos swings está en 24 ticks y bueno, 6 puntos aproximadamente. Esto sería el promedio, algo normal, regular. Y lo máximo esperado, o la primera desviación estándar, está en aproximadamente 50 ticks, 11-12 puntos. Por lo que, al menos en estos 3 últimos años, podríamos decir que efectivamente la 10 handle rule es cierta. El IES, la desviación estándar de los swings, se encuentra en 11 puntos, y a partir de ahí deberíamos considerar un movimiento como agotado, ya que por arriba de esa cantidad de movimiento ya es algo fuera de lo normal.
Recordemos que la desviación estándar sería como el límite máximo de lo normal o el promedio. O sea, nosotros podríamos con suma tranquilidad aspirar un movimiento de entre 20 ticks a unos 40 ticks como máximo, los 10 puntos de la 10 handle rule. Vamos a verlo mejor esto con una distribución de Bell, Gauss Bell. Lo vamos a ver más adelante para que se pueda entender mejor. De momento lo importante está en el promedio y el máximo esperado de estos movimientos de swing. Promedio 24 ticks, máximo esperado 10 puntos efectivamente, como la 10 handle rule. Hablando de volumen de estos swings, es muy importante que sepamos cuando ya el volumen se encuentra por encima del promedio, por encima de la desviación estándar. Max vol sería la desviación estándar primera, así que nosotros podríamos considerar que un movimiento ha tenido demasiado ya recorrido y demasiado volumen cuando tenga alrededor de 45.000 de volumen y tenga unos 10-11 puntos de recorrido. Sería un buen trigger para reversal, un reversal a los 11-12 puntos si es que el volumen del swing es superior a los 40.000, y en promedio los swings suelen tener 18.000 de volumen. Importante saberlo, podemos aspirar a roturas cuando el movimiento de un swing sea con menor volumen a 15.000, por ejemplo, aspirando que ingrese más volumen. Más útil sería en el caso de los reversals, buscando la regresión a la media. 45.000 de volumen en un swing podría ser la primera pista para un movimiento exhausted o agotado. Asimismo, la distancia recorrida, si ya está en los 10 puntos, puede ser la primera pauta para un posible reversal. Algo muy importante, y la verdad que no he visto mencionar a nadie más, es nosotros cuando tenemos un swing high, un swing low, aspiramos que este movimiento sea con un delta a favor, asumiendo que ya sabemos lo que es el delta. Podría yo decir que esto se movió para arriba porque el delta de este swing de aquí, este swing que va subiendo, es positivo. O sea, podría yo decir que si sumo las compras y las ventas de todo este periodo de este swing, debería técnicamente haber más compradores y por eso el precio subió. Igual cuando es un swing low, podríamos pensar que los deltas tendrían que ser negativos. Pero sabemos que existen las divergencias. Es posible que el precio se mueva hacia arriba en el swing con el delta en contra, o negativo, divergente, o sea que el precio suba con el delta negativo o que el precio baje con el delta positivo. Entonces, ¿qué tanto ocurre eso de ahí? De la muestra que yo obtuve, un total de 27.000 swings, aproximadamente el 40% se da con divergencias. O sea, el 40% de los swing highs tuvieron un delta negativo y el 38% de los swing lows tuvieron un delta positivo. 4 de 10, 40%. Podría ser tal vez el delta no tan buena referencia únicamente para el movimiento del precio, pero sea como sea, es un dato muy importante de conocer, que el 40% de estos swings suelen ser con un delta divergente. Finalmente, la cantidad en minutos que suelen durar estos movimientos de swing, estamos alrededor de 30 minutos, 31 minutos aproximadamente, y podemos ver que se mueve más lento cuando va para arriba, 35 minutos en promedio, que cuando va para abajo, 27 minutos en promedio. Finalmente, la distribución de la muestra que yo tengo. Es como ver un volume profile, pero vemos la incidencia de la distancia en ticks de estos swings.
La parte de acá arriba, que sería como un POC, por así decirlo, está en promedio, que es entre 20 25 aproximadamente. Y esto nos sirve para poder nosotros ver en dónde ya empieza a caer esto de acá con una pendiente muy negativa, porque no tendría mucho sentido aspirar a un target de 60-65 ticks cuando vemos que la incidencia de los swings, cuando vemos que la cantidad de veces que eso ocurre no es mucha. O sea, podríamos nosotros aspirar a un target de entre unos 15 ticks, que estaríamos en esta parte de aquí de la curva, y podríamos aspirar a un máximo de unos 40 ticks, que seguiríamos estando en esta parte de la curva. Por lo que efectivamente la 10 handle rule es válida, y nosotros estadísticamente podríamos controlar la distancia que dejamos correr un trade si buscamos actuar dentro de lo conocido. Yo no digo que no podamos tener un trade de 200 ticks un corredor, pero si lo comparamos las veces que ocurre aquí de 90 ticks a 200 ticks, las veces que esto ocurre comparado a las veces que los swings duran entre 15 ticks, bueno, recorren entre 15 ticks y entre 40 ticks, tiene más sentido aspirar a eso, a lo que ocurre más. Así que ese era el propósito de este video. Para resumir, targets de entre 15 ticks y un máximo de 40, dentro de lo sensato, lo esperable y lo alcanzable. Duración en minutos de un movimiento direccional de swing, aproximadamente media hora como máximo. 40% de los movimientos van a ser con divergencia, delta en contra. 45.000 de volumen, podría ser ya un swing agotado con señales de agotamiento, al igual que una distancia recorrida superior a 10 puntos. Ya serían señales de agotamiento. Esto, como les digo, podría servir para reversals, para gestión de targets, es lo más lógico la verdad, y yo lo hago bastante. Por lo general, un target de más de 35-40 puntos, 40 ticks, no suelo tener. Trato de por ahí ya salirme. Obviamente podría tratar yo de que sea como sacarle al estadio, ¿verdad? Sacarle al estadio y coger 200 ticks, pero eso no ocurre mucho, así que yo prefiero no aspirar a eso y prefiero aspirar a lo conocido y lo que más ocurre, que serían los 15 ticks y máximo 35-40. Eso sería todo, espero que les sirva, tengan un buen día.